poder de la prensa que se desencadenó en Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este sexto espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Y en esta ocasión quiero comenzar invitándolos a que quienes no han respondido las encuestas del módulo 4, por favor se aseguren de que éstas queden respondidas antes de la medianoche del día domingo, para que puedan continuar de manera normal con el resto del módulo, con la semana de integración. Ya que de lo contrario, en caso de no responder ambas encuestas, no les cargará la cuarta semana junto con todas sus actividades y recursos. Razón por la cual, pues, correrían el riesgo de no acreditar el módulo por no entregar las actividades integradoras y responder las actividades formativas. Entonces, espero que en el momento en el que vean esta grabación, se dediquen unos minutos para dirigirse a contestar ambas encuestas. Repito, es muy importante para la acreditación del módulo, ya que en caso de no responderlas antes de la medianoche del día domingo, pues estaría en riesgo su acreditación del módulo, porque pues no estarían entregando las actividades que tienen un mayor puntaje. En esta sesión nos vamos a enfocar a explorar el foro integrador número 6, titulado Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Ya en la quinta sesión, pues revisamos los materiales de esta semana. Y si ustedes ya leyeron los recursos, ya los revisaron, espero que sí, van a darse cuenta que la mayoría de los temas van más para desarrollar los contenidos de la actividad integradora número 6 tipo foro. Por ejemplo, en este recurso, experiencias estéticas, deben ustedes agotarlo, deben ustedes indagar, porque si ustedes ya entraron aquí a la descripción de la actividad integradora número 6, van a ver que la mayoría de los argumentos a desarrollar pues tienen como sustento el concepto de la experiencia estética. Entonces, este recurso tienen que analizarlo a profundidad, tienen que indagar, investigar
leer y comprender. Este, creo que yo es uno, creo que es uno de los temas modulares del módulo, comprender la experiencia estética. De hecho, yo creo que debería de estar en la primera semana. Bueno, sin embargo, el diseño del módulo está organizado de manera tal que se pueda revisar en esta tercera unidad, donde les va a ser de utilidad para eh, desarrollar sus participaciones y tener eh, este trabajo junto con su respectivo puntaje de evaluación. Ahora vamos a ver que en la descripción de la actividad integradora 6 nos dice que antes de leer los textos es importante analizarlos para sumergirnos en ellos sin pensar en nada más. Vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarnos con la experiencia personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante Internet, ha abierto posibilidades nuevas para cualquier persona de escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF o un meme literatura. Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos. Entonces, vemos aquí dos partes, ¿no? De la discusión del foro. La primera es aquella que nos lleva a identificar y reconocer lo que es la experiencia estética y cómo se vive o se percibe a través de los textos literarios. Bueno, es prácticamente aplicable a cualquier arte, ¿no? Pero nos vamos a enfocar a los textos literarios. Por otro lado, tenemos que la incursión de los espacios literarios dentro de más bien, la incursión de la literatura dentro de los espacios virtuales, eh, produce o no produce algo que se pueda o que podamos considerar como literatura. Entonces vemos que es una discusión dividida en dos partes. Pero pues antes de comenzar el análisis, pues es de verdad importante. No podemos llegar a la segunda parte de la discusión si realmente no hemos comprendido lo que es la experiencia estética. Y para saber un poco más de esto, pues debemos de asimilar que la experiencia estética es una gama de emociones y sentimientos que se producen en nosotros, en el público, cuando entramos en contacto con una obra de arte. Está sujeto a un montón de valores y a un montón de teoría al respecto. La parte filosófica, ¿no? De qué es, de qué, del concepto de belleza, pero no solo como algo abstracto, sino como una entidad o una atributo, posesión, virtud, que es capaz de producir en un tercero una emoción, sino una emoción, una respuesta. Entonces, partiendo de esta premisa, eh, tenemos que el abordaje o la incursión de una nueva obra parte obviamente de algo que no conocemos y se convierte en una experiencia novedosa, una nueva experiencia. Cuando nosotros consultamos, cuando nosotros estamos ya sumergiéndonos en el libro, lo que logra capturarnos en el texto es esa sensación de novedad, de desconocer, de adentrarse
y generar en sí la necesidad de saber más, de conocer más, de adentrarse más en la obra. En este caso, pues, la narración, la redacción, la trama. Y bueno, creo que a este nivel todos hemos ya tenido esta experiencia, podemos generalizarla con una serie de características, ¿no? Porque todos hemos leído más de un libro, entonces esta situación o esta experimentación que se produce no va a ser siempre la misma, porque cada obra tiene su propia parte de, de novedad, de, de intriga en el sentido de querer conocer, de querer saber más, de querer adentrarse. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de ir leyendo, de ir decodificando, se provocan en el lector eh, sentimientos, emociones, vivencias, experiencias, aunque simuladas y ficticias, que eso ya lo vimos en la semana pasada, ¿no? Que son situaciones simuladas ficticias, que a lo mejor de una realidad o de un escenario real, cuando, cuando se convierten en literatura, se transforman para crear un mundo imaginario que sea al cual sea capaz de llegar nuestro lector. Entonces, esta transmisión, esta comunicación, yo considero cuando estaba yo maco y leía esto de teoría de la comunicación y teoría literaria, eh, decía que en las formas de comunicación, pues, las bilaterales son eh, las que el canal comunicativo tiene ambas direcciones. Y como una conversación o una llamada telefónica, ¿no? Por ejemplo, las unilaterales, como el, una pantalla, un televisor, un radio, solamente es para difusión. Sin embargo, y las tales como la literatura, ¿no? También se consideran de esta forma. Pero realmente esto de la experiencia estética es lo que hace que este proceso se pueda convertir en algo bilateral, porque aunque uno tiene un acercamiento hacia la obra, tiene un acercamiento hacia este mundo, la experiencia estética es aquello que permite que nosotros nos apropiemos de ese escenario, de esa trama y de ese mundo. Entonces creo yo ahí que surge la bilateralidad en la apropiación y en la apreciación de la trama o de la historia, siendo lector quien vive las emociones, los sentimientos, los intereses de los personajes que se encuentran en la historia. Y esta parte que nos involucra en este proceso emocional y psicológico es tanto lo que le otorga esta bilateralidad a la literatura, como también lo es la parte que permite, o mejor dicho, que reconocemos o que se ha denominado, se ha conceptualizado bajo el término de experiencia estética. Entonces, ya comprendiendo esto, va a ser más fácil poder discutir, ¿no? Cuando revisen las dos páginas, los dos sitios web que hay que analizar, entonces ya podemos nosotros tener la idea de
¿De qué rayos estamos hablando en este foro, en esta discusión? Y bueno, antes de seguir y poder mm, reconocer o poder explorar estos recursos, es necesario que los relacionemos o los familiaricemos con los libros que hemos leído, ¿no? Alguna novela, algún cuento que nos haya absorbido. Piensa en cómo fue esa experiencia para tratar de acreditar o de justificar si es posible que se viva, se experimente una situación igual, una experiencia igual, como cuando estamos explorando este sitio web. Nos generará emociones similares, ideas, estimulará nuestra mente, estimulará nuestra reflexión, como lo hace, como lo pudiera ser una situación expresada en una de las grandes novelas de la literatura universal que conocemos. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tengo un crush muy fuerte con El Principito, porque pues obviamente es de las primeras obras literarias que conocí y de las primeras que leí. Entonces de niño les mecánicamente, ver las ilustraciones, muy bonito, una experiencia bonita, estás leyendo, contando, aprendiendo a contar una historia, ¿no? Aprendes a leer contando una historia, entonces te deja algo significativo. Y para mí, así como para muchas personas, me imagino, ¿no? Porque no he sentido yo esa emoción, pero para mí el Principito es como una Biblia, porque procuré durante mucho tiempo leerlo una vez al año. En cada ocasión encontraba cosas similares, con cosas diferentes, y obviamente porque mi propia experiencia de vida iba cambiando, entonces podía darle un significado, resignificar todos los símbolos y elementos que se encuentran en el principio. También, aparte de los símbolos y los elementos, los fragmentos. Me decía un fragmento del principio a los 6 años, me dice ese mismo fragmento del Principito a los 14, a los 27, a los 32, creo que fue la última vez que lo leí, 30, 32. Entonces, en cada ocasión, pero ya a los 27 y a los 32 ya los leí yo con mis alumnos. Entonces, para mí, la parte emocional y significativa, simbólica del Principito es enorme, es abrumadora. Yo pienso, para mí ese es el cúspide, el culmen de, a mí, en la experiencia estética por medio de la literatura. Por ejemplo, hay un psicólogo de esto de la psicología transpersonal, es Maslow,
el que habla o define de una experiencia cimera. Y yo creo que para mí, por ejemplo, el Principito marca algo similar. Ahora, podría yo relacionar, ese es mi referente, ¿no? El referente con el que yo podría juzgar en esta actividad. Obviamente cada quien, aquí, cada quien trae el suyo y va a ser muy diferente y va a depender de muchos factores, como por ejemplo las experiencias emocionales, las identificaciones, las apropiaciones de lo que se nos narra en una historia, como obviamente dependen de nuestras experiencias que hemos tenido hasta este momento de nuestras vidas que nos acercamos a la obra. Depende también de otras experiencias con otras obras literarias. Qué tan amplia es mi experiencia con las novelas, con los cuentos, con la literatura, o qué tan escasa. Y pues de eso va a depender mucho también la apreciación que podamos hacer de estos dos sitios. Qué sentimientos, qué emociones puedan evocar, recuerdos, qué situaciones donde me puedo identificar o qué situaciones en las que definitivamente no me puedo yo identificar. Y, por ejemplo, eh, si vemos estos dos sitios web, así, si los analizamos con la misma profundidad en otras actividades, por ejemplo, en la uno en las que ustedes leen un fragmento de Sor Juana, otro de Juan Ruiz de Alarcón y otro de Rubén Darío, así como ustedes se adentraron en la lectura de estos fragmentos, piensen que es prácticamente lo mismo lo que tienen que hacer, el ejercicio de apreciación que tienen que hacer aquí en estos dos sitios web. Tienen que ser el mismo abordaje con el que se acercaron a leer aquellas obras, tiene que ser igual el abordaje que se hace de estos dos sitios web, como si fueran también dos libros o fragmentos o parte de otra actividad. Y parte de otra actividad, refiriéndonos a cómo ustedes hicieron la lectura, ¿no? Y hablando acerca de este principio del análisis literario, no debemos de olvidar algunos elementos claves que aplicamos en todos, ahora sí, en todas las lecturas, son, por ejemplo, identificar contextos, el contexto de la obra, del autor, ya lo vimos en la actividad anterior, ya estamos muy enfocados en es nuestro propio contexto, cómo lo estamos viviendo, pero también pensar en la intención y en la función del lenguaje. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Es comunicativa? ¿Es lúdica? ¿Es cognoscitiva? Bueno, no, porque no es un texto académico. Axiológica, tal vez, porque se puede prestar a elementos filosóficos y profundos de análisis de situaciones de la vida de cada quien, ¿no? Y hay que pensar que este lenguaje nos,
va a ser el mecanismo o el recurso que va a utilizar el autor para transmitir estos sentimientos, emociones, estados de ánimos, recuerdos, que pueden evocar en nosotros sus textos, ¿no? Por ejemplo, aquí, con estos caligramas con fragmento. Pensar, por ejemplo, bueno, tenemos aquí el caligrama, tenemos el fragmento y dice aquí monólogo de la sardina. Formo parte de un grupo nutrimental de frenéticos individuos, condenados a la huida. En cardumen somos el héroe que sostiene el hambre del océano. Nuestra vida es convulsa coreografía frente al acoso de los depredadores locales y visitantes. El espacio, donde hasta los enemigos tradicionales chocan aletas, el león marino y el gran blanco se regodean, la orca ríe, el martillo cede el, el paso a los demás. El hombre pone salidas secretas a sus redes para el delfín. Mis hermanos no maldicen nuestra existencia y se alimentan, como yo, el dios plancton que sobreabunda. Pero tire usted una pedrada a la pescadería y sin duda cenará a uno de mis parientes. Es cierto que gozamos del bien supremo de ser parte de la onda, segunda naturaleza del agua, vuelo que se antoja propulsión inexplicable. Somos la piel más sensible del mar, corriente en la corriente. Sin embargo, yo no quiero el destino que se me ha asignado. Desde mi pequeñez, maldigo a los faroles que alimentan, maldigo a los faraones de la pirámide alimenticia. Mis hermanos me repiten para consolarme, la foca y la ballena nos veneran antes del banquete. Somos dioses de los otros, pero esto yo no lo. Veo nada más el nivel de profundidad en este texto. Nos está hablando de una situación simulada de la vida de una sardina. Vean el escenario, vean todo el contenido que el autor volcó aquí. Pretende estimularnos a fin de que alcancemos a experimentar esa situación que llamamos la experiencia estética. Es un monólogo, por lo tanto, soliloquio, es una reflexión para sí mismo, en donde pone en contra, expone, pero también contrasta las experiencias de vida de una sardina. Se pone poético y existencial. El conformismo, la rebeldía, la negación. ¿Y qué experiencia, no, qué experiencia tan fuerte identificarse con una sardina, ¿no? Pensamos que eso no tendría nada de poético. Tal vez lo poético solamente es hablar de estrellas y el universo. Y si vamos a hablar del mar, vamos a hablar de las cosas bonitas, ¿no? De las olas, del viento. Y vean aquí qué tan poético se pone este fragmento, solamente lo, abordando la historia de vida de una sardina. Y el otro no se queda atrás, el otro está bien buenísimo, buenísimo. Así siempre busco. Lo bonito de este recurso, no sé si fue diseñado así o falla mi conexión, pero me da la impresión de que siempre que lo consulto, y más cuando es para
estas sesiones me da la impresión de que tiene un orden diferente. Y, por ejemplo, este no está tan interactivo. Acabo de dar clic y creo que ustedes no lo ven, pero se me abrió otra ventana. Y aquí tengo yo un enlace para continuar con la interacción de este sitio web. Entonces, este es más interactivo. Es también de niño me encantaban. Por ejemplo, había unos libros, me imagino, que eran diseñados con fines didácticos que te contaban una historia, pero podrías irle sacando rollitos de papel de los costados y esto cambiaba o modificaba la historia. Y recuerdo que tuve uno que si escogías sacar un rollito de papel, te decía vas a tal página y si no vas a tal página. Y esta impresión me da que tiene este sitio web. Vemos primero la pantalla de inicio, que será el microcuento o la microobra. Aquí ya tenemos, se nos despliega el texto. Y vean, aquí es sobre una leyenda. Y repito, no queda aquí terminado. Si yo doy aquí clic en ingresar, tenemos la parte poética, ¿no? Y vamos viendo. A veces está un poco loco. Aquí cada ave que se selecciona dice un fragmento diferente. Bueno, hay un prólogo y si le damos aquí a ingresar, Las cándidas alas son rosa de luz, y luego en las ondas del lago azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el vuelo enargado, el cisne es de plata, bañado de sol, tal es cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro herido de amor, y viola en las linfas sonoras salera, gustando su pico los labios en flor. ok, esta es una obra clásica, espérenme, ya, y creo que hasta se musicalizó. Bueno, no era lo que les quería mostrar, lo que les quería mostrar es En que cada faisant uno la roue, lo cet reproduce oiseau, dont le pénèche traîne à terre, apparaît encore plus beau, mais se découvre le derrière. lo reproduce en una lengua diferente. Much I marvel this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning with relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door with such name as nevermore.
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, is it his soul? In that one word he did out for, nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. Y cada fragmento está en una lengua diferente, ¿ya vieron? Mm, pero bueno, lo que tengo que insistir que va a ser necesario obviamente que interactúen lo más posible o que participen en todos los fragmentos, en todas las pequeñas obras que tenemos aquí en estos dos sitios. Cangrejo violinista. En el interior de su catacumba, el cangrejo violinista ensaya la suite de los enamorados. Es el más afanoso de los exquisitos. A saber, se trata de una legión de románticos dedicados al perfeccionamiento del arte. Los violinistas disponen la existencia para la armonía. Nacen prendidos al instrumento del que no han de separarse salvo por violencia extrema. Hijos de Neptuno Stradivari han poblado las playas. Ahora embelezan con sus acordes en las noches predichas. La mayor parte del año el violinista, que nunca da la espalda, depura en soledad la técnica del arco, ejercita los compases. De vez en cuando es visto, silencioso en la ribera, sale por las noches a alimentarse de restos tumefactos, despojos del mundo del que se aparta. Su pobreza es una voluntad de estilo, nutre su música con cada nota de lo real. Al llegar la primavera, es posible disfrutar la plenitud de su talento. Surge de su cueva para interpretar. Toca de memoria. Sus dos ojos de anatomía periscópica le dan un aire de ministro con prismáticos. Si una dama se acerca a su puerta y entra, el violinista calla tras ella. El resto de la noche ejecutan en la alcoba una pieza única. Aunque sus ritos de amor son un misterio, se sabe que algunos violinistas no lograrán emparejarse. Se quedan solos por falta de pericia o mala estrella. Es entonces que suceden altercados. Dos resentidos tañen el vals de las tenazas, ensucian sus levitas, se toman, se persiguen hasta que hay un vencedor. A veces ocurre algo pavoroso. Alguien pierde el instrumento, le es arrancado brutalmente. En esos casos, el perdedor vuelve a su guarida, espera mientras la extremidad restante crece, se fortalece y toma la apariencia del violín perdido, mas nunca llega a igualarlo, ni fascina con su temple a nadie. Al contrario, deshonra al músico como un instrumento desafinado hasta el fin. Y aquí podemos observar el fragmento que acaba de reproducirse, lo escrito.
No, de verdad este sitio también está muy, muy interesante. Y bueno, ya teniendo estos dos referentes, aunque es indispensable tenerlos todos, no solo el de experiencia estéticas, vamos ahora sí a darle respuesta o a desarrollar, mejor dicho, lo, lo que viene aquí en esta actividad, tipo foro. La premisa que deben de tener en cuenta, en consideración toda la discusión, es si se pueden vivir experiencias estéticas en estas formas emergentes de literatura. Todo lo que nosotros escribamos debe tener como foco o como guía esta idea, esta premisa. Procuren no desviarse de esta pregunta rectora, porque luego en tal de tener una participación con 10 líneas, empiezan a andarse por las ramas sin concretar nada de lo que se menciona. En la primera participación deben de describir ya en propias palabras qué es la experiencia estética. Ya abordaron los recursos de la semana, ya agotaron lo que se les proporciona la plataforma, indagaron por su parte. Ahora sí, ¿qué se quedan? ¿Con qué ideas se quedan acerca del significado de la experiencia estética? ¿Cómo la pueden relacionar con la literatura, pero también con su propia experiencia? La segunda, tienen que argumentar si lo que vieron en estos dos sitios que estábamos explorando se pueden considerar literatura, sí, no y por qué. Y aquí en esta pregunta es en donde la mayoría falla, porque se limitan a dar sus opiniones en vez de argumentar lo que leyeron aquí. Por ejemplo, tenemos este recurso que es el de forma de literatura actuales. Y ya se nos habla sobre la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación, el impacto de la tecnología y los cambios consecuentes, ¿no? Y aquí tenemos la, las referencias, ¿no? Los ejemplos.
Al principio, cuando empecé a impartir el módulo 4, analizábamos este sitio. Y vean, aquí tenemos enlaces externos para saber un poco más. Entonces, les estaba diciendo que cuando llegamos al punto 2 de esta discusión o la segunda intervención, es ya donde empieza a haber ahí fallas, porque, repito, muchas veces se limitan a dar su opinión en vez de sustentar lo que viene aquí, lo que ya leyeron, lo que ya estudiaron. Y a veces no se refleja que hayan interactuado con estos materiales, que no los hayan leído. Y también, por ejemplo, este recurso impacto de la literatura en la sociedad, pues nos da un panorama sobre a qué se refiere esta parte de considerar si es o no literatura lo que encontramos en estos sitios web. Nos da a lo mejor aquí las herramientas, ¿no? De decir, bueno, según los teóricos literarios, la literatura se apega a una serie de características propiamente establecidas, bla, 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 ¿no? Entonces, podemos quedarnos con el referente grecolatino, renacentista, pero piensen que estamos viviendo en una época, en nuestra época contemporánea, que a lo mejor todo esto que fue una tendencia durante la época grecolatina o clásica, durante el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Era el canon, no era el patrón en aquella época, porque era parte del contexto. Y ahora nuestro contexto incluye los medios de difusión digitales. Entonces, creo yo que no excluye el hecho de la reproducción literaria o la producción literaria con considerar que sea capaz de producirte una experiencia estética o que por el contrario eh, no puedan ser consideradas como una nueva expresión de la literatura. Yo creo que aquí esto es tan importante, tan grande en la historia de la humanidad que yo creo que esta revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación es, creo yo, que ay, tan importante, pero al mismo tiempo también tan disruptivo como lo fue en su momento la creación de la imprenta. Permitió un nuevo nivel de difusión y no dudo, por ejemplo, que en su momento la imprenta tuviera sus detractores, ¿no? Que hubiera puristas y que hubiera grandes figuras de autoridad que defendieran que la producción literaria tenía que ser a mano, realizada por copistas, ilustrada a mano. Y pues no sé, yo considero que fue algo tan importante en su momento la implementación de la imprenta para la difusión literaria, que vemos que fue uno de los grandes episodios que marcó el final de la Edad Media, junto con el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano Bizantino, Romano de Oriente. Y digo yo, bueno, eso como nada más un referente histórico, ¿no? Pero el descubrimiento de América y
invención de la imprenta, creo que fue el cambio en el paradigma del momento, ¿no? No se abandona la producción anterior por la actual, si la empieza a desplazar, como creo que está ocurriendo en este momento con los medios impresos que son desplazados por los medios electrónicos. Entonces ahí hay otro nuevo nivel de discusión para esta segunda participación. Segunda y tercera, porque en la tercera aquí lo que tienes que argumentar es si es posible alcanzar la experiencia estética. Yo por mi parte diría que sí. La tuve ahorita leyendo el monólogo de la sardina. Sí me impactó, sí me representó algo significativo, la verdad. Entonces, eh, obviamente, la postura que ustedes tomen debe de venir argumentada. Y me canso de verdad, me canso con muchos de insistir que esta argumentación se refleja en la calidad de lo que ustedes escriben, de lo que ustedes redactan. Calidad en forma, en la parte gramatical de la redacción, pero también calidad en el contenido. ¿Qué tanto esta nueva información que estás adquiriendo impacta, significa, al grado que te lo apropias y eres capaz de manejarlo en un discurso escrito? Y en la cuarta participación, debes de retroalimentar la participación de alguno de tus compañeros. Pero aquí no solo es lo que muchos de ustedes hacen de aventarle flores al comentario que más vistas tiene, a la publicación que tiene más vistas, ¿no? No, no se trata de eso, esto no es una red social. Y no se trata de bonitos sentimientos, se trata de argumentos. Porque ahorita no han llegado a este punto nadie, son muy pocas las participaciones, pero ya van a ver el día domingo. Se van a ir todos y todas a comentar una publicación, generalmente la más bonita, no por ello muchas veces la mejor, sino la más popular, sino como un concurso de belleza, nos vamos por otras cosas. Y vamos a ver comentarios del tipo de excelente participación, estoy de acuerdo contigo, puras mieles tóxicas, ¿no? Pura, puro, no sé cómo llamarlo, pero ha de haber un nivel contrario al hate, igual de tóxico, ¿no? Como la felicidad hipócrita y se deshacen en flores de, ay, sí, compañero, compañera, perfecto, muy bien, maravilloso, bonito, estoy totalmente de acuerdo, lo expresas muy bien, y de ahí no salen de juicios de valor, ¿no? En vez de decir, oye, no estoy de acuerdo, yo considero que la experiencia estética se debe de llegar a ciertas características, bla, 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 ¿no? En vez de eso, de verdad, se van en las flores tóxicas, que no, no son de mucha aportación, no dicen nada, solo son flores por compromiso. Adulación. Como esto ocurre muy seguido, les voy a dar la indicación para evitar que esto ocurra, se basen en la rúbrica. Y sirve que al leerla, pues entran cómo se les va a calificar a ustedes también. Entonces, puede decir, compañero, participación está muy bien, te apegas a las reglas de etiqueta, tienes muy buena redacción, haces un uso adecuado de los signos de puntuación, de las tildes,
etcétera, etcétera. Pero no estás aportando nada de contenido a la discusión. Pareciera que no lograste comprender del todo de lo que se trata una experiencia estética. Razón por la cual te comparto este tutorial, etcétera, etcétera. O por el contrario, ¿no? Compañero o compañera, parece que te quedó muy claro que es una experiencia estética. Estoy de acuerdo parcialmente con tus argumentos, como que me gustaría aportar tal, pero tu participación no se ajusta a todos los requerimientos que se mencionan en la descripción, por lo cual te sugiero seguir las reglas de etiqueta o te sugiero realizar una participación de aproximadamente 10 líneas o te sugiero que no realices más de 2 participaciones en una sola intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Ya verá cada quien qué es lo que va a mencionar. Cada campo, ¿no? En lo comunicativo, mira, compañero, te olvidas de colocar las tildes en los verbos conjugados en pasado de la tercera persona. O compañero, compañera, tu participación no contribuye nada a la discusión, porque lo que mencionas ya se dijo 4 veces anterior a ti de manera diferente. Lo único que hiciste es cambiar un poco las palabras. Estás diciendo lo mismo, ¿no? Ya cada quien verá el nivel de retroalimentación que puede realizar y obviamente pues aplicando también esos mismos criterios para evaluar nuestras propias participaciones, para evaluar nuestro propio desempeño que estamos teniendo aquí en este foro. Por último, en la última intervención, van ahora sí a responder la pregunta generadora. Ahora sí van a adoptar una postura y la van a defender justificando la respuesta. Si es posible o de lo contrario no es posible, vivir una experiencia estética a partir de las formas emergentes de la literatura. Obviamente, repitiendo. Por último, tenemos nuestro decálogo, que no son 10, pero son unas indicaciones, recomendaciones que para mí son la pauta para evaluarles su participación en el foro. Punto número 1, ser creativos y originales. Este es el más importante porque, repito, no se ha visto hasta el momento, pero van a ver que el domingo, ¿no? Como eso de 6, 8 de la noche, ya ya van a aparecer publicaciones que están repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Lo que dijo la señorita que está participando desde el lunes, se los prometo, lo van a repetir los demás hasta el cansancio, sobre todo los que nada más van a entrar el domingo, los que van a querer hacer todo a la ventana y mal hecho el domingo, van a encontrar que van a repetir lo mismo en diferentes palabras. Y a veces no por plagio, a veces no intencionalmente, sino porque como no leen lo que ya se ha escrito en el foro, pues repiten lo más básico, ¿no? Lo más obvio, lo más evidente, lo que tiende a repetirse una y otra vez, que son a las conclusiones que cualquier persona, sin que esté participando aquí, sin que sea más bien un estudiante de la primera línea, ni que tenga nivel bachillerato, podría comentar, ¿no? Lo importante de citar y referenciar. Como ustedes van a explorar recursos externos, el mínimo de referencias que deben de haber en sus aportaciones es 2. En alguna de esas 5 participación debe de venir la fuente, los 2 sitios de los 2 sitios web que deben de analizar. Punto número 3, procura que tus participaciones generen diversidad de conocimiento.
divagaciones, cantinfleos, texto paja, como le quieran llamar, verborrea, no genera diversidad de conocimiento, no aporta nada a la discusión. No se permite poner imágenes u otros textos, pero sí se pueden poner enlaces, obviamente, con su respectiva referencia. Hay que respetar siempre y en todo momento las reglas de comunicación virtual y yo agregaría ortografía. Los comentarios deben de ser de aproximadamente 10 líneas y enfocados en el tema. Aquí estas 10 líneas no cuentan las las que se ocupan a los formalismos de las reglas de netiqueta. Si me llevo 2 líneas en saludo, 2 líneas en firma y en despedida, esas líneas no cuentan en estas 10. Y trabajar desde un editor de textos, preferiblemente Word, para que tengas respaldadas todas tus participaciones por si se te cierra la plataforma y no se pueden publicar. Y de mi parte es todo. Espero que mejore la calidad de las participaciones que se han llevado en el foro hasta este momento. Y también espero que no pretendan tratar de hacer todo al último momento, sino que se den su espacio y por lo menos aprovechen estos 2 días las personas que aún no han publicado nada. De mi parte es todo. Hasta la próxima.